pasa con eso? Puse a grabar, ahí puse a grabar. Es que muchas veces hacen hincapié en la cantidad de dinero que cuesta, ¿sí? Y no analizan particularmente lo que es, no hacen un análisis de costo-beneficio. El análisis costo-beneficio se refiere a eso. Este señor, en este ejemplo que yo les ponía, ¿sí? De dos, el producto es el mismo. Hacíamos el ejemplo de una llave de 3 vías. La marca es distinta. Una vale la unidad 5 pesos, la otra la unidad vale 15. El encargado de farmacia de la institución donde yo trabajo, ¿qué hace? Dijo, el otro vale más caro, ¿qué hago? Compro la más barata. ¿Por qué? Porque se ahorra el dinero de lo que le pueden costar las otras. Pero, ¿qué pasa? Los diferentes actores, los diferentes enfermeros y enfermeras de la institución le empiezan a decir, le levantan así le mandan un mensaje y le dicen, fíjate que la llave de 3 vías que están comprando en farmacia son de mala calidad. ¿En qué sentido? ¿Y cómo? Y este señor le puede decir a ustedes, ¿cómo podés decirme que no, que son de mala calidad? Y como en enfermería, esto es algo que ustedes tienen que tomar dimensión también. En enfermería nada sucede por cuestiones de magia, ¿sí? Nada es al azar, sino que somos una profesión como cualquier otra. No solo tenemos un cuerpo propio de conocimiento que nos hace una disciplina científica. Ustedes le pueden decir, este buen muchacho les puede decir, ¿y qué sustento, claro, les puede decir, qué sustento tenés vos para decirme que no es la llave de 3 vías que yo te estoy enviando, no es la correcta? Entonces ahí ustedes, ¿qué hacen? Se plantean un trabajo de investigación. ¿En qué sentido? Que no lleva mucho, no es muy difícil de organizar, ¿sí? Un trabajo de investigación observacional. ¿Qué hacen? Simplemente establecen un protocolo de conexión y de utilización de esa llave de 3 vías y le hacen un seguimiento, si quieren, en un turno de enfermería del servicio en el cual ustedes pertenecen, de 6 horas nada más. ¿Cómo lo corroboran? No tienen que ni siquiera estar al lado del paciente todo el tiempo. No sé, Estela Hildebrand trabaja conmigo. Bueno, Estela es la encargada del turno de 6 a 12 de observar a su paciente, de si en algún momento la llave de 3 vías que está usando su paciente se desconecta. No sé, en el de 12 a 18 es Sequeira Ramonita, en el de 18 a 24 es Monzón y así sucesivamente. ¿Y qué hacemos? Hacemos como un checklist, ¿sí? Una lista de chequeo, estableciendo los diferentes horarios en los cuales, y ahí ¿qué hacemos? Volcamos los datos, la data obtenida. Digamos, fijando la hora en la cual se desconectó la llave de 3 vías, el día y el turno. Luego, ¿qué hacemos? Los juntamos todos esos datos, los volcamos, los escribimos, y ahí vamos y le decimos al señor o a la señora de farmacia, mira, ¿sabés qué, Pirulo? La llave de 3 vías que vos comprás, que vale 5 mangos, no sirve ni para tirar en la cancha. Vas a tener que comprar la que vale 15 mangos. ¿Por qué? Porque vos te estás ahorrando 5 pesos. ¿Este señor qué está haciendo? Se está ahorrando, es verdad, no está equivocado en lo que dice. Se está ahorrando 10 pesos en relación a la otra llave de 3 vías que hay en el mercado. Pero no es efectiva. Pero ¿qué pasa? Gasta el doble o el triple en el lavado de sábanas. ¿Por qué? Porque yo por turno, como enfermero, tanto Estela como Ramonita, como Monzón y Murillo, que son los enfermeros que van a estar a cargo de la investigación, ¿qué hacen? Están cambiando mínimo una vez y máximo 3 veces por turno las sábanas a un paciente. ¿Por qué? Porque toda la solución, ya sea medicación o el plan de hidratación parenteral, cuando se desconecta la llave de 3 vías, se va en la sábana. Ese es el análisis costo-beneficio. ¿En qué sentido? Cuesta más dinero, ¿sí? El insumo, en este caso la llave de 3 vías, en particular al cual hacíamos referencia, pero el beneficio es mejor. ¿En qué sentido? En que no va a haber, miren,
No va a haber desconexiones. Lo que se ensucie la sábana es lo de menos. ¿Sí? No va a haber desconexiones. No se va a ensuciar la sábana, digamos, como alejado. Es algo que hasta no necesita, no necesita análisis, por decirlo de una forma. Pero el que se desconecte una vía, ¿qué favorece? Que la vía se pierda, que se tape por el retorno de la sangre del paciente, ¿sí? A través del catéter, hace que haya más posibilidades de una puerta de ingreso, ¿sí? E ingrese un germen al organismo del paciente y que desarrolle. Se produzca una infección. Y si se produce una infección, ¿qué hay que hacer? Va a haber que usar antibióticos si es una bacteria. O sea, que el gasto va a ir más allá del análisis vago, del análisis superfluo, por decirlo de una forma, que hizo esta persona encargada de la compra de recursos materiales o de insumos de farmacia. Este ejemplo que les acabo de poner, no saben las veces, no saben las veces con las cuales se los van a encontrar, chicos. No saben las veces con las cuales se van a encontrar con ejemplos como estos. Es increíble y tenés que hacer, y tenés que hacer, y te dicen que hagas nota, y que eleve la nota acá, y que eleve la nota allá, y que eleve la nota allá. Esto es más fácil, esto es más fácil, y el cantar es otro, por decirlo de una forma, la situación es otra cuando la institución es privada. Cuando la institución es pública, ya sea de carácter municipal, provincial o nacional, es mucho más difícil. ¿En qué sentido? En que en algunos casos la compra es centralizada. ¿En qué sentido? No es la institución en particular la que realiza la compra de insumos, sino que los manda, ¿sí? Los manda el ministerio directamente. Entonces, hasta que llega el informe de ineficiencia de ese producto, a donde tiene que llegar, va a pasar muchísimo tiempo. Pero bueno, quería ser más didáctico en lo que es el ejemplo del análisis costo-beneficio. ¿Sí? Voy a volver a compartir pantalla. ¿Les quedó claro? Sí, profe. Bueno, Sí. bueno, ahí vamos a compartir pantalla otra vez, ¿sí? Denme un segundito. Quedó. Bueno, habíamos quedado en análisis y toma de decisiones, que ya lo desarrollamos. A ver hacia dónde seguimos. Luego el análisis marginal, que hacemos una lectura rápida, no es algo relevante que tengamos que tener en cuenta, pero hay que nombrarlo porque forma parte del contenido. El análisis marginal consiste en la comparación de factores diferentes a los costos y a los ingresos. ¿Sí? Por ejemplo, ven, acá también lo relacioné con el tema de materiales propios del desarrollo de la tarea de enfermería. Habla del material de curación, que pueden variarse los insumos y compararlos con su rendimiento hasta que el insumo adicional sea igual al rendimiento efectivo. ¿Sí? También hace un análisis de la calidad del producto, por decirlo de una forma. A ver, acá estamos. Acá, esperen que voy a correr la barra que me aparece a mí arriba de la pantalla. Acá estamos. Acá está la relación que yo quería hacer, como les había dicho que quería que relacionásemos todo lo que veníamos desarrollando o lo que veíamos en el encuentro de hoy con la tarea de enfermería. Particularmente vamos a hablar de lo que es la planeación o la planificación en la enfermería. Nosotros planificamos los cuidados, ¿sí? Esto quiero que quede claro para todos. Que quede claro para todos que nosotros, todo lo que hacemos, todo nuestro trabajo está planificado.
¿sí? No hacemos todo por decirlo de una forma, por mera práctica, ¿sí? Si bien adquirimos experiencia a través de la práctica, lo que hacemos, nuestra tarea tiene un fundamento científico, ¿sí? Ese es el hecho, eso es lo que le da carácter de disciplina profesional a nuestra profesión, ¿sí? Eso es lo que la hace una profesión. Eso es lo que difiere de un oficio, por decirlo de una forma, ¿sí? Esta etapa, ¿sí? En esta etapa de la planificación de los cuidados, se lleva a cabo la elaboración de estrategias ¿para qué? Para prevenir, minimizar o corregir ciertos problemas, ¿sí? Determinar resultados e intervenciones de enfermería, plasmando este plan de actuación de forma escrita en un plan de cuidados, ¿sí? Plasmando este plan de actuación de forma escrita en un plan de cuidados. Hay ciertas fases que contempla la planificación o planeación de enfermería. A la hora de planificar estos cuidados, ¿qué tenemos que llevar a cabo? Una serie de pasos que nos garanticen que estos cuidados sean coherentes, cuyo centro de atención es la persona. Estos cuidados tienen que ir direccionados a la persona, ¿sí? No van direccionados según mi conveniencia, ¿sí? Si trabajo menos, lo ordeno según mi cansancio corporal. No, nuestro trabajo, nuestra planificación de los cuidados van direccionadas hacia lo que necesite la persona, el sujeto de atención que yo voy a cuidar en ese momento. Para que se entienda, no existe un plan de cuidados igual a otro. Al margen de que se estandaricen, ¿sí? Están las taxonomías, y las taxonomías no son ni más ni menos que una estandarización o etiquetas que me van a servir de guía para formular un plan de cuidados, pero básicamente no existe un plan de cuidados que sea igual a otro. ¿Por qué? Porque esto responde a que cada persona es única, ¿sí? A lo mejor resulta repetitivo, pero es muy importante tenerlo en cuenta y contemplar esto. Cada persona o cada individuo es único, irrepetible e indivisible, con sus propios sentidos, creencias, costumbres e historias. No va a haber un plan de cuidados igual a otro, básicamente ¿por qué? Porque no hay una persona que sea igual a otra, ¿sí? Claro. ¿Alguien quería decir algo? Sí, iba a decir que la necesidad de una persona no es la misma que la necesidad de otra. Por eso un plan de cuidado no va a ser igual de una persona que de otra persona. Básicamente, así es, Estela, como usted lo dice. Más claro, imposible. Muchas gracias. En primer lugar, la primera fase de la planificación del trabajo de enfermería, es decir, de nuestro cuidado, del servicio de enfermería, porque nuestro desempeño profesional es ese, brindar un servicio de cuidado. La primera etapa es establecer prioridades. Identificamos problemas, ¿sí? Rara vez, como les decía en la primera entrada, es muy difícil poder encarar todos esos problemas identificados a la vez, por lo que es necesario poder establecer ciertos parámetros en relación a cuáles de ellos necesitan ser atendidos en forma inmediata y cuáles pueden ser tratados posteriormente. Esto lo debe hacer la enfermera o enfermero con el paciente en conjunto. ¿Por qué? Porque el paciente es un protagonista, digamos que es el actor principal de este quehacer. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué buscamos? Nosotros ya dimos por definición, hace un momento dijimos que ¿qué buscábamos con nuestros cuidados? Restablecer la autonomía y la independencia de la persona que se encuentre en un estado de fragilidad de salud, ¿sí?
lo más rápido posible y de la forma más satisfactoria posible. Entonces, ¿qué hacemos? El actor principal en todo este proceso sería el paciente o sujeto de atención. Nosotros seríamos un actor de reparto, por decirlo, ¿sí? De una forma. Esto que estoy diciendo no quita importancia a nuestro trabajo, pero ¿qué quiere decir? Con esto les quiero significar que el paciente debe ser protagonista y partícipe absoluto de su proceso de recuperación, entre comillas. ¿Sí? Ya que el objetivo principal, ¿cuál es? Ordenar la provisión de los cuidados enfermeros. Si yo estoy atento como enfermero a lo que el paciente necesita y esta persona se encuentra en condiciones de manifestármelo, mi trabajo va a ser más efectivo y va a ser más fácil de que esos objetivos puedan llegar a cumplirse. ¿Sí? Es importante que el paciente intervenga en este proceso y si tiene la posibilidad de verbalizar sus prioridades, que lo haga. ¿Sí? Pueden no coincidir lo que el paciente manifieste verbalmente, puede no coincidir con las prioridades identificadas por el enfermero o la enfermera. ¿Sí? Asimismo, ¿para qué sirve esto? Esta decisión conjunta, es decir, entre las dos personas, hace que se establezca un compromiso. ¿Sí? Se establece un vínculo de relación y de confianza entre la enfermera y el paciente, o entre el enfermero y el paciente, haciendo que ambas partes se sientan involucradas, implicadas, tanto el profesional como el sujeto de atención. El hecho de establecer esas prioridades, como les dije anteriormente, no significa que no vayamos a encarar un problema hasta no haber dado por resuelto el anterior. ¿Sí? En algunos casos, muchos de ellos pueden atenderse concomitantemente o simultáneamente. ¿Sí? Pero, muchas veces, atender cierto problema identificado hace que la resolución de ese problema en particular reduzca notablemente la posibilidad de que un problema que yo como profesional de enfermería determiné que se pueda llegar a producir a futuro, desaparezcan esas posibilidades de que llegue a suceder. ¿Sí? Una forma útil para establecer prioridades es hacerlo según el marco conceptual de cuidados elegidos para la práctica enfermera. Entiéndase, por patrones de salud, por las 14 necesidades de Virginia Henderson. Eso es según a gusto del consumidor en ese momento, ¿sí? Que somos nosotros los que vamos a elegir el modelo conceptual de enfermería para trabajar el marco conceptual, o muchas veces las instituciones a las cuales nosotros pertenecemos, en las cuales desempeñamos nuestro quehacer profesional, tienen adoptado y establecen cierto marco conceptual de enfermería elegido para poder desarrollar nuestro trabajo. También la enfermera tiene que tener la capacidad de decidir, ¿sí?, cuáles problemas son propia responsabilidad de enfermería y cuáles deben ser atendidos por otros profesionales de la salud. ¿Sí? ¿Y esto qué hace? Que se pueda diferenciar claramente el rol autónomo, es decir, de lo que son tareas propias de enfermería y de las que son en colaboración. Por eso hay que saber informar en tiempo y forma, ¿sí?, de cierta observación que uno realice en relación al paciente. Muchas veces la persona no se la manifiesta. ¿Por qué? Porque puede ser que la persona esté descansando y nosotros como enfermeros observemos algo que sucede mientras la persona duerme, ¿sí?, y nosotros lo debemos informar para que se pueda actuar en consecuencia. La segunda la segunda fase de la planificación corresponde a la formulación de resultados. ¿Sí? Básicamente se formulan aquellos resultados que se esperan de la atención enfermera, ¿sí?, y es lo que se quiere lograr con la persona.
Esos resultados, acuérdense, en la mayoría de los casos, siempre son evaluados. Siempre son evaluados esos resultados. Y en algunos casos, ¿qué debemos hacer? Reevaluarlos, ¿sí? Y volver a intervenir, es decir, a actuar o cambiar o modificar esas intervenciones de enfermería. ¿Para qué? Para que la concreción de esos resultados sea la acorde a las necesidades que nosotros determinamos en la persona o acorde a las necesidades a las cuales arribamos por lo que la persona nos informó a través de la verbalización de lo que necesita, de qué nota la persona en sí misma que necesita que uno lo ayude como cuidador, ¿no? ¿Los resultados de qué se derivan? De las características definitorias de los diagnósticos de enfermería y deben centrarse básicamente en el comportamiento de la persona. Estos se tienen que formular antes de determinar y ejecutar las intervenciones para dirigir estas hacia la concreción de esos resultados. ¿Sí? ¿Yo qué espero? Yo cuando hago un diagnóstico de enfermero, espero que con las intervenciones que vaya a desarrollar logre tal cosa. ¿Sí? Que quiera mejorar, por ejemplo, de ese patrón respiratorio alterado. Entonces las intervenciones van a estar dirigidas hacia qué? Hacia la mejora o hacia el restablecimiento habitual o fisiológico de ese patrón respiratorio alterado. Los resultados enfermeros están clasificados y normalizados y definidos en lo que es la clasificación de los resultados enfermeros. Sí que esto también se relaciona con la taxonomía NAMDA. Esto es meramente a nivel informativo. No es que nosotros en la materia lo vayamos a utilizar. Y en tercer lugar, ¿en qué etapa nos encontramos? ¿O en qué fase de la planificación nos encontramos? Nos encontramos en la tercera fase, la cual habla de determinar las intervenciones de enfermería. Las intervenciones de enfermería están dirigidas básicamente a ayudar a las personas a lograr los resultados de esos cuidados, ¿sí? Y parten de los factores relacionados que se desglosan ¿de dónde? De los diagnósticos de enfermero que nosotros hacemos. Y busca eliminar, ¿sí?, el causante de ese problema. Aquellos factores que son causantes de ese problema. O si no los podemos eliminar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la situación es muy compleja. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer todo lo posible para poder disminuirlos, ¿sí? Porque muchas veces hay que ser realista en esto, ¿sí? Muchas veces las enfermedades que padecen los pacientes que nosotros nos toque atender en los diferentes momentos de nuestra vida profesional, deje ciertas secuelas, ¿sí? Hay ciertas enfermedades que producen ciertas secuelas que muchas veces no se puede, se trabaja sobre ellas o la enfermedad toma vira hacia cierto lugar donde se hace más difícil, la situación clínica del paciente se vuelve más compleja, más inestable, ¿sí? Y muchas veces no es lo que uno esperaba, ¿sí? No es lo que uno esperaba. ¿En qué sentido? En que uno planifica para un lado, ¿sí?, para poder concretar ciertos objetivos o ciertos resultados, y esos resultados no se cumplen en su totalidad, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar, ¿sí?, sobre la concreción de, aunque sea en parte, de esos resultados esperados. ¿Se entiende? Las intervenciones, como les decía,
se dirigen a ayudar a la persona a lograr los resultados de los cuidados y parten de los factores relacionados con los diagnósticos y buscamos poder eliminar, ¿sí?, esos factores que contribuyen a causar ese problema. Y si no lo logramos eliminar en su totalidad, bueno, disminuir la nocividad de esos factores que contribuyen a causar el problema. Las intervenciones enfermeras están clasificadas, normalizadas y definidas en la clasificación de intervenciones enfermeras, ¿sí?, también correspondiente a la taxonomía Nanda. Perdón que sea repetitivo, pero es nada más ni nada menos que informativo, ¿sí? No sé si tenemos alguna diapositiva más o si ya acá es donde hemos llegado. No, sí, seguimos. Pensé que ya estábamos. Bueno, el objetivo principal de las intervenciones es poder dirigir los cuidados y promover la comunicación entre todas las personas que intervienen en el proceso de cuidado. Además, todo registro escrito que permite la evaluación y la investigación, ¿sí?, de todo lo que se realizó en virtud del paciente que atendamos con las ciertas características que esté presente. Es importante, y vuelvo a hacer hincapié, en los registros de enfermería. Permiten la evaluación del trabajo realizado, ¿sí? El que haya registros no permite la evaluación del trabajo realizado, permite también encarar alguna tarea de investigación, si se quiere llevar a cabo. También es un soporte legal, ¿sí? Es un soporte legal ante cualquier reclamo de índole legal o judicial que pueda interpelar nuestro trabajo y nuestro desarrollo profesional. ¿Y qué hace también? Ofrece datos para la toma de decisiones por parte de los gestores, es decir, de los gestores de cuidado, ¿sí? Digamos, de gente que gestiona el cuidado. ¿En qué sentido? Nosotros nos relacionamos, si yo soy un enfermero que hace tarea asistencial meramente, propiamente dicho, y fundamentalmente, tengo a alguien que se ocupa, como hablamos antes en la primera entrada, correspondiente a la clase de hoy, tengo a alguien superior, ¿sí?, en ese organigrama de esa organización, que se ocupa de la gestión del cuidado. Se ocupan de que tengamos la cantidad adecuada de profesionales de enfermería para poder desarrollar el trabajo y los cuidados de enfermería que sean de calidad y sean seguros, acorde a las necesidades de todos los pacientes, y estén en relación también a la cantidad de pacientes que haya internados en esa institución, en ese servicio en particular, si es un servicio de internación hospitalaria, una clínica o un sanatorio, independientemente de eso, ¿sí?, hace que puedan tomarse ciertas decisiones por parte de los gestores de ese cuidado, ¿sí? El plan de cuidados básicamente es el registro escrito, ¿sí?, de un sistema de trabajo mediante la aplicación del proceso enfermero. El no permitirnos, hay que hacer una gran autocrítica hacia lo que es el propio colectivo de enfermería. Hay mucha, y quien les habla también se hace cargo, hay mucho rechazo a escribir el plan de cuidados. Hay mucho rechazo por parte nuestra. Todos decimos, somos los mejores a la hora de generar un plan de cuidados en forma verbal, pero nos resulta y nos cuesta horrores hacerlo en forma escrita, ¿sí? Creo que más de uno de ustedes ha sido testigo cuando les han solicitado realizar algún proceso de enfermería. Se pierde más tiempo lamentándose lo difícil que va a ser hacerlo que el hacerlo propiamente, ¿sí? Perdemos más tiempo lamentándonos lo que nos va a costar, ay, ¿por qué nos pidió esto? ¿Por qué nos pidió esto? Que hacerlo. Una vez que te sentás y lo haces, te das cuenta que es facilísimo. Bueno, el poder volcarlo en papel, el poder volcar
esa sistematización de trabajo mediante la aplicación del proceso enfermero, es valorar nuestro propio trabajo, ¿sí? Y es darle razón de ser a nuestro propio trabajo. ¿Por qué? Porque casualmente es un instrumento. ¿Es un instrumento para qué? Como dijimos en la diapositiva anterior, el poder volcar en un papel nuestra sistematización del trabajo mediante la aplicación del proceso enfermero, del proceso de atención de enfermería, del PAE, nos permite la evaluación del trabajo realizado, nos permite desarrollar procesos de investigación, nos permite la utilidad de que sea un instrumento legal ante un reclamo judicial por nuestro trabajo y permite toma de decisiones hacia los gestores de cuidado, ¿sí? Hacia las personas que gestionan el recurso humano y el recurso material, en virtud de que si hay que implementar algún cambio o no. Así que el hacer caso omiso a registrar nuestro trabajo de enfermería es no darle el valor adecuado a nuestro trabajo. Acostúmbrense, no se van a ir de una guardia, sin evolucionar al paciente en la hoja de enfermería en el turno que le corresponde, y no se van a ir de la guardia sin registrar al paciente en el libro de registro de enfermería o de report de enfermería del servicio. ¿Sí? Porque lo que no está registrado, básicamente, no está realizado. Parezco calculín, pero es así. 2 más 2 son 4. Para alguno le conviene que sea 3, y para alguno le conviene que 2 más 2 sea 5. Pero no, 2 más 2 es 4. ¿Trabajaste? Lo registraste. Lo que no registrás no está hecho. Si viene el juez y le dice, Murillo, usted, bla, 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 y Murillo le dice, no, porque el día 20 del 8 de 2021 yo... pero acá usted me dice que atendió a Javier González y que le pasó la rifampicina que le correspondía a la 21. ¿Pero por qué no lo firmó? ¿Por qué no lo anotó Murillo? No, porque en ese momento me agarró dolor de panza y tuve que... Oh. Coma mejor, Murillo, le va a decir el juez. 6 meses adentro, le dice. Y se acabó la joda. ¿Sí? O si no, ¿saben lo que hacen, profe? ¿Cómo? ¿Saben lo que hacen? Que algunas veces cuando no lo registran, si no agarran y te dicen, déjame 3 espacios, así sigo con la evolución Es mañana. verdad, es así. ¿Pero qué pasó? ¿Saben qué le pasó a ese? Todos caímos en esa, ¿eh? Todos caímos en esa. ¿Saben qué pasa? Que muchas veces, cuando vos te acordaste de esos 3 renglones que te dejó tu amigo, tu compañero de trabajo, ya el lío legal estalló, ¿se entiende? Y el libro de registro fue secuestrado por el juzgado que está actuando en la causa. ¿Se entiende? Por eso por eso nos tenemos que tomar el tiempo, adecuado y tenemos que evolucionar, chicos. En serio, no es chiste. Es perjudicial también para la persona que no lo hizo, como la otra persona que le deja el espacio. ¿Sí? Ambas partes. ¿Cómo, perdón? Decime otra vez. Es perjudicial para la persona que no lo hizo, no llegó a hacer la evolución, como la persona que dejó el espacio para que haga eso. Hay que ser claro en algo. El report de enfermería no tiene que llevar un orden de evolución. Con que uno ponga el número de cama o el número de habitación, el nombre y apellido del paciente, diagnóstico y todo lo que hizo, no importa si evolucionó primero Alicia Murillo, Adriana Reyes o Javier González. Si no se respetó el orden, tenés que ser muy exquisito para que eso suceda, ¿sí? Pero básicamente lo que uno tiene que hacer, uno se tiene que garantizar evolucionar, ¿se entiende? Uno tiene que garantizarse el hecho de poder desarrollar y llevar a cabo la evolución de enfermería, la evolución del trabajo, ¿sí? No porque por miedo ante un reclamo, porque básicamente lo que corresponde, ¿sí? Es así de simple. Es así de simple.
Es lo que corresponde, es una de las tareas, propias de enfermería. Y claramente lo vimos en aspectos legales, en el primer cuatrimestre, muchos colegas hacen caso omiso. Profe, Sí, dígame. pero Sí, también le sirve al enfermero que va a seguir el siguiente turno, ¿no? Porque si no le pasó el obviamente, informe, no hizo tiempo de pasarle el informe, por seguramente el otro enfermero del siguiente turno va a ir a la hoja de enfermería, va a leer lo que se hizo y lo que no. Exacto, Noé, exacto. Le sirve de guía al que continúa con porque el cuidado de enfermería, acuérdense que las características del cuidado de enfermería ya las vamos a ver en este cuatrimestre, se da los 365 días del año en forma continua. Esto es independiente de quién lo atendió al paciente. ¿Sí? No tiene nada que ver quién lo atendió al paciente, si bien tiene que ver, pero ¿qué quiere decir? El cuidado se tiene que seguir brindando. ¿Sí? Por eso va más allá de las personas el trabajo de enfermería. Se está por cortar, se corta y en 5 minutos volvemos a entrar, ¿sí? ¿Escucharon? Bueno, sí, profe. Sí, profe. Porque ya queda 5. menos de un Profe. minuto, ya se corta.